la palabra del Señor en esta tarde. Entonces, vamos al libro de Jueces, capítulo 6, y voy a leer solamente el versículo del número 12, y vamos a estar meditando en este texto de la palabra del Señor. Jueces, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Lo leo otra vez. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de tener tu palabra, Señor, con libertad, Señor. Y de poder ir y venir con tu palabra, de poder anunciar tu palabra con libertad, Señor. Y de poder oír de ella, Señor. Y saber que es poder, Señor, en nuestras vidas. Obra en esta tarde, Señor, y habla a cada uno de nuestros corazones, porque necesitamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Dándote gracias siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese versículo que yo he leído es parte del texto del llamado de Dios en la vida de Gedeón. Gedeón es un personaje muy conocido de la palabra del Señor. Es un hombre que Dios usó grandemente. Y nosotros hoy vamos a estudiar y vamos a meditar el texto de la palabra, justamente donde Dios llama a Gedeón y le llama valiente guerrero. Eso está en Jueces, a partir del capítulo 6, a partir del versículo del número 11. Pero vamos a explicar un poquito el contexto. Dice la palabra del Señor en los versículos anteriores que Israel había pecado, había hecho lo malo a los ojos del Señor. Y entonces Dios había entregado al pueblo y a la nación en las manos de los madianitas. Y lo que ocurría, según dice la palabra del Señor, es que los israelitas plantaban, preparaban todo, y cuando llegaba el momento de la cosecha, venían los madianitas, y dice que eran como langostas, y llevaban todo lo que había sembrado y toda la cosecha y quitaron de la mano de los israelitas, y entonces ellos, aún trabajando y sembrando, no tenían cosecha porque se la robaban los madianitas. Pero dice la palabra del Señor que era consecuencia de sus errores, es consecuencia del pecado. Pero entonces Dios viene, dice también en un determinado momento, que después de sufrir mucho, el pueblo pide que Dios venga y los salve, y los libre, y los saque de esta situación. Ellos claman entonces a Dios, después de haber sufrido mucho, por una salvación y un milagro de parte de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que llegar a esa situación también para decir a Dios: ayúdame? Cuando ya hemos agotado todas nuestras herramientas, cuando ya hemos agotado todas nuestras estrategias, todas nuestras fuerzas, todo nuestro saber, entonces es cuando nos rendimos, cuando eso debería de ocurrir en un primer momento. Cuando se presenta la situación de dificultad, cuando se presenta el problema, es cuando nosotros ya debemos de clamar al Señor. Pero dice la palabra de Dios que Dios escuchó la oración del pueblo de Israel y vino a su encuentro. Es decir, Dios tuvo misericordia una vez más del pueblo de Israel y vino a su encuentro para salvarlo y liberarlo. Que es lo mismo que el Señor hace con nosotros en los días de hoy, porque cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces cometemos errores, metemos la pata, y el Señor viene cada día y vuelve a ayudarnos, a perdonarnos, a renovarnos, y siempre con amor. Porque si hay algo que llama la atención
en cuanto al trato de Dios para con nosotros es que aún cuando nosotros hemos metido la pata y nos hemos equivocado de una manera muy radical, Dios siempre viene con su gran amor a sanarnos, a tratarnos, a rescatarnos y a llevarnos a buen puerto. Vamos entonces a trabajar versículo por versículo del contexto y vamos al versículo de número 11, que dice lo siguiente, del capítulo 6 de Jueces. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás y a Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, algo que podemos entender con mucha facilidad en ese texto es lo siguiente. Gedeón, que era hijo de Joás, estaba escondido en el lagar porque no era el tiempo de las uvas, y ahí dice la Biblia que estaba sacudiendo el trigo porque era el tiempo del trigo. Pero como los madianitas siempre venían en la época de la cosecha y llevaban todo y destruían todo, porque lo que no se llevaba lo destruían, y entonces dice la palabra en ese texto de que los israelitas incluso estaban viviendo en cuevas y cavernas, escondidos completamente, llenos de miedo por la situación que estaban viviendo. Bueno, entonces viene el ángel del Señor a visitar a una persona dentro de la tribu de Israel, que es Gedeón. Y entonces viene, se presenta, ¿no? Y lo primero que dice a Gedeón es: el Señor está contigo, valiente guerrero. A ver, yo no veo un hombre aquí peleando, no veo un hombre luchando, veo a un joven, puede ser, escondido, tembloroso, lleno de miedo y intentando salvar el poco trigo de su familia, escondido en el lagar para que nadie le encontrara. Pero viene el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Dice en 1 Samuel 16:7 algo muy importante para que nosotros tengamos presente, y es lo siguiente. Cuando Samuel es llevado por Dios para consagrar a David como rey de Israel, y ya habían pasado todos los hermanos de David, y entonces Samuel se había impresionado con los hermanos de David, pero ninguno de ellos era. El Señor habla con Samuel en el versículo 7 del capítulo 16 de 1 Samuel, dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando el ángel del Señor va a visitar a Gedeón, es porque era un hombre valiente, es porque era un soldado, es porque era un hombre grande y fuerte, o es porque Dios le había mirado el corazón. Aunque nosotros debemos de tener presente una cosa: a veces las circunstancias intentan mermar nuestras fuerzas y nuestro entendimiento de la situación espiritual. Porque es verdad que a veces viviendo una situación una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y no hay cambio, uno empieza a desanimarse por lo que está viviendo. Y seguramente nosotros vamos a ver con la contestación de Gedeón en el versículo 13, de que Gedeón ya estaba en esa situación, ya estaba con este comportamiento, con este sentimiento y con este pensamiento. Pero él dice en el 13 lo siguiente: mira la contestación de Gedeón: el ángel del Señor vino a hablar con él y le llama valiente guerrero. Y Gedeón contesta lo siguiente: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros,
¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Es decir, Gedeón se está haciendo el pobrecito. Y el ser humano tiene infelizmente el pensamiento de que hacerse el pobrecito delante de Dios, Dios va a actuar en nuestras vidas por pena. Y Dios nunca actúa por pena, Dios actúa por fe y por conocer el corazón de quien Él está llamando. Entonces, en este contexto, cuando vemos la respuesta de Gedeón, vemos a un hombre cansado, desanimado, que duda de las promesas del Señor, que duda de lo que le han contado sobre Dios, duda de su situación, pero en el fondo de su corazón Dios ve algo. Y eso es algo que caracteriza al Dios a quien nosotros servimos en Cristo Jesús. El hecho de que Dios siempre ve algo de bueno en lo más profundo de nuestros corazones. Y principalmente, y lo mejor, es que Él ve lo que Él puede hacer contigo y conmigo. Porque a veces nosotros no vemos. En este momento, Gedeón no veía más que cansancio, que enfado, que dudas, que situación difícil, que pobrecito de mí, que estoy aquí, escondido, para que los madianitas nos lleven el poco trigo que tiene mi familia. Y Dios viene y le dice, valiente guerrero. ¿Alguna vez, hermano, tú has pasado en tu vida de que tú estabas viviendo una situación muy complicada y Dios vino y te dijo que iba a hacer algo sobrenatural y tú mismo has dicho dentro de ti, eso no es posible, es que no lo veo, es que no hay manera de que Dios lo pueda hacer? Yo cuento siempre el testimonio de mi hermano, que a los 43 años perdió a su esposa, que murió de infarto fulminante con 42. Después de eso, perdió a su empresa, que quebró y se quedó sin un duro. Después de eso, se cayó de la nave suya, arreglando ahí una teja, y no murió porque Dios no permitió, pero estuvo un año entre hospital, operación, recuperación y todas esas circunstancias. Y vino un hombre de Dios y le dijo, llegará el momento en tu vida que 2 euros en tu bolsillo va a ser mucho dinero. Y es verdad. Él estuvo un año viviendo de la ayuda de la iglesia, de los hermanos, de la ayuda de nuestra familia, y lo pasó muy mal. Pero Dios le dijo también en aquel momento, Dios le hizo promesas de que volvería a restaurar su familia, de que volvería a renovar su economía y iría a desarrollar su ministerio. Pasados muchos años, unos 10 más o menos, hoy él volvió a casarse, sus hijos ya son adultos, la economía volvió a su casa, hoy vive bien, gracias a Dios, y su ministerio espiritual se desarrolló. Pero él, hablando conmigo, que yo hablo con él, es mi único hermano, pero también es mi amigo, y hablando con él, cuando recibió determinadas promesas, él no dudó, pero tuvo dificultad de ver con ojos espirituales lo que Dios iba a hacer en su vida, porque la situación le superaba. Todo lo que había vivido era muy duro, todo lo que estaba viviendo era muy complicado. Pero es que
Dios no nos pide que nosotros con nuestras propias fuerzas lleguemos al propósito suyo. No, Dios quiere que nos rindamos para que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, para que Él lo haga. Él no quiere que lo hagamos nosotros, Él quiere simplemente la autorización de la fe para que Él haga su obra en tu vida y en mi vida. La gran verdad es que Dios no me necesita ni te necesita para hacer su obra. Porque dice la palabra de Dios, aunque lo hagáis todo bien, siervos inútiles somos. Pero ¿dónde está la gracia de la palabra de Dios? Justamente en el hecho de que el Dios que no necesita a nadie nos hizo parte de su gran obra y nos da la oportunidad de servirle. Por eso, cuando Dios viene a hablar contigo y conmigo, Él no viene, podría decir Dios a Gedeón, Gedeón, ¿qué haces escondido aquí? ¿Por qué estás aquí? Es verdad, el valiente guerrero en realidad era un cobarde porque estaba escondido y con miedo. ¿Podía Dios hablarle así? Sí, pero también Dios consideraba su situación como Dios considera tu situación y mi situación. Y viene a hablarnos a ti y a mí y a decir lo que nosotros muchas veces no vemos. Porque es que a veces no vemos. Yo creo que si Gedeón se pudiera mirar en un espejo, lo último que vería delante de él era un valiente guerrero. Porque él dice más adelante lo siguiente. En el versículo 15, me adelanto un poquito. Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Es decir, yo no soy el último, yo soy el último del último del último. Y entonces, mirando, cuando él se miraba a sí mismo, no veía nada. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: diga al débil, fuerte soy. Y que la fortaleza y el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad y en mi debilidad. Porque en la debilidad nos rendimos. Mientras no nos rendimos y seguimos luchando y peleando con nuestras fuerzas, Dios sigue observando. Tú sigue. Cuando te canses ya hablaremos. Pero tú sigue. Y ya cuando nos cansamos y decimos, Señor, ya no puedo más. Y entregamos todo en la mano del Señor, entonces Él viene y dice, bueno, ahora déjamelo a mí. Porque mientras queremos hacer con nuestras fuerzas, Dios no es glorificado. Pero cuando nos rendimos y le entregamos todo, Dios sí es glorificado. Amén. Entonces, Dios vio en Gedeón un valiente guerrero. ¿Por qué? Porque estaba llamándole a una tarea, diciendo, yo te llevo, yo lo voy a hacer, yo voy a estar contigo, y entonces descansa en mí. Y entonces Gedeón se queja y dice, pobrecito de mí, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando yo más necesito? ¿Dónde está? Pero es que hay algo que hay que tener presente en esa situación, y es que ellos estaban viviendo esa situación fruto del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Yo acostumbro decir que a veces nosotros menospreciamos las consecuencias del pecado. E incluso menospreciamos el propio concepto del pecado. El pecado para Dios es algo tan serio que dio la espalda a su propio Hijo, por ti y por mí. Por eso no podemos coquetear con el pecado. Ni lo más mínimo. Y la consecuencia de lo que ellos estaban viviendo era consecuencia de los pecados. Gedeón contesta diciendo, bueno,
a ver dónde está Dios, que nos abandonó, que las promesas no se cumplen, nosotros estamos aquí viviendo esa situación. Y en el versículo 14 Dios vuelve a hablar con Gedeón, y me llama mucho la atención eso. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos en la presencia del Señor y Dios a veces no, nosotros nos quejamos y Él no le contesta nuestra queja, sino que viene con la solución? Si nosotros miramos los evangelios, muchas veces cuando las personas venían a hablar con Jesús, Jesús no entraba en su conversación, simplemente iba al grano con lo que había que hacer. A veces las personas venían con preguntas carnales, terrenales, personales, y Jesús iba a lo espiritual y decía, mira, es así. Y aquí pasa lo mismo. En el versículo 14 el Señor lo miró, es decir, y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, no te he enviado yo. Pero sigue siendo el mismo joven escondido en un lagar, ¿no? Ahí sacudiendo el trigo y muerto de miedo, y seguramente que no veía en él mismo un valiente guerrero. Entonces, Dios tiene tanta misericordia de ti y de mí y de sus hijos, que una y otra vez repite, ve que yo estoy contigo, ve y sigue adelante porque yo no te he abandonado, ve porque con esta tu fuerza. ¿Por qué está diciendo Dios a Gedeón, ve con esta tu fuerza, cuando seguramente Gedeón estaba cansado de la situación que estaba viviendo? Porque dice en Isaías que Dios es quien renueva nuestras fuerzas y multiplica las que no tienen ninguna. Y dice lo siguiente, no te he enviado yo. La victoria desde la perspectiva de Dios siempre es diferente de nuestra perspectiva. ¿O no es así? Mira la cruz. El Hijo del Dios viviente, sacrificado en una cruz, pasa por la muerte, y a los ojos de los hombres, ahí todo había terminado. Pero Dios resucita a Jesucristo en el tercer día y sale de la tumba victorioso. Lo que a veces para ti y para mí puede parecer un momento de muerte, destrucción y dificultad, a poco tiempo se convierte en una victoria. Pero para eso tú y yo tenemos que descansar en Él. Y más que descansar en Dios, es descansar en la palabra de Dios. Descansar en las promesas de Dios. Porque lo único que puede sostenerte a ti y a mí en el momento de la dificultad es la presencia y la palabra de Dios. Y te digo eso porque, volviendo al testimonio de mi hermano, él dijo una cosa: si Dios no hubiera estado en mi vida, en todo eso lo que yo he vivido, yo no lo habría soportado. Pero doy gracias al Señor porque Él está en mi vida y yo sigo con Él. Y aunque muchas lágrimas he derramado en su presencia, ahora mi corazón está lleno de gozo y de alegría. Y él cuenta su testimonio a donde va para la gloria del Señor. Pero yo le digo siempre lo siguiente, yo le digo, humano, fácil es contar ahora el testimonio, pero duro es vivir el proceso, ¿no?, para alcanzar la victoria. Entonces a veces nosotros estamos viviendo las situaciones que son difíciles. En la trayectoria son complicadas las situaciones, pero lo importante es mirar hacia la palabra y mirar hacia el Dios de la palabra, que confirma lo que Él ve. En el versículo 15 vemos entonces de que Gedeón está diciendo que él es el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y una vez más se está haciendo el pequeñito, el pobrecito delante de Dios.
¿no? De cierta manera queriendo excusarse, diciendo, te has equivocado, Señor, que yo no soy el que necesita para liberar a Israel. Y no sería el primero, ni sería el último que Dios llama para una gran tarea y no se ve capaz para ella. Pero el problema muchas veces también está en el hecho de cómo yo me veo. Y yo te hago una pregunta en esta tarde, hermano. ¿Cómo tú te ves? Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué es lo que ves? Y yo no estoy hablando del aspecto físico, porque aquí no estamos hablando de aspecto físico. No estamos hablando de capacidades humanas. Estamos hablando del alma. El gran problema es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y no miramos a la cruz, nunca alcanzaremos victoria. Porque nuestra victoria no está en mirar hacia adentro. Nuestra victoria está en mirar hacia la cruz. Porque nuestra victoria está en Cristo. La victoria no reside en tus capacidades, sino que reside en el poder de Dios, del Dios que vive en ti y en mí. Porque a veces nos olvidamos que Dios vive en ti y en mí. El mismo Dios que levantó a Jesucristo del sepulcro, el mismo Dios que hizo a Israel cruzar por el mar, el mismo Dios que llevó a Israel 40 años en el desierto, el mismo Dios que sanó a ciegos, a cojos, el mismo Dios que sigue obrando hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, el mismo Dios que está en este lugar, en esta tarde, conmigo y contigo, es el mismo Dios que en el versículo de número 16 vuelve a repetir a Gedeón otra vez y dice, ciertamente yo estaré contigo. Y aquí Dios nos dice algo muy importante. Tú y yo nunca estamos solos. Aún que podamos sentirnos solos, porque podemos, y yo ya he vivido eso, estar rodeado de mucha gente, pero sentirse solo. Pero la gran verdad es que tú y yo nunca estamos solos. Y lo dice Gedeón, lo dice el Señor a Gedeón, ciertamente estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y si Dios es quien hace la promesa, tú y yo tenemos que vivir en función de la promesa o de las promesas del Señor. Lo que no nos libre, hermanos, de que en determinados momentos del caminar en dirección a la promesa, tú y yo tengamos momentos de duda, momentos de cansancio, momentos de desánimo, momentos de desilusión, momentos, pero tienen que ser solamente momentos. Y en este texto nosotros vemos que Dios tuvo que convencer a Gedeón de lo que quería hacer en él y a través de él, porque le habla 3 veces y le dice, valiente guerrero, después le dice, ve con esta tu fuerza, después dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Y si tú sigues leyendo el texto de Jueces, vas a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Dios obra en la vida y a través de la vida de Gedeón y libra al pueblo de Israel de Madián como Dios lo había dicho. Pero tú y yo sabemos que Dios una vez más tiene que hablar con Gedeón y decir, no eres tú, soy yo. Porque van los 10,000 a beber y ya Gedeón pensando hizo las cuentas y dice, nosotros somos 10,000, creo que ellos son unos 30,000, no llegaremos. Pero aún así Gedeón pensó, tenemos una oportunidad. Y Dios le dice lo siguiente, que beban. Los que beban así se queden, los que beben de otra forma a su casa.
y se queda un pequeño número de personas con Gedeón. Y Dios entonces tiene que volver a confirmar a Gedeón y decir lo siguiente: no eres tú, soy yo. Y Dios, espero que te esté hablando a ti en esta tarde, como me habló a mí, meditando en este texto, donde Dios nos está diciendo en esta tarde, diciendo: no eres tú, soy yo. No lo harás tú, lo haré yo. No será según tus caminos y tus pensamientos, no, será según mis caminos y mis pensamientos. Porque Dios no mira como mira al hombre, que mira solamente la apariencia. Dios mira al corazón. Y si nuestro corazón está dispuesto para con el Señor, entonces la victoria está en Dios. Y cuando Dios dice: derrotarás a Madián como un solo hombre, podemos mirar claramente hacia la iglesia y hacia el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, único y soberano. Y es a través del cuerpo que Dios actúa, que Dios salva, que Dios redime, que Dios liberta, que Dios obra milagros. Es a través del cuerpo de la iglesia. Amén. Te invito a que te pongas.